En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarlos en esta hora. De verdad que es una alegría saber que nos podemos seguir conectando a través de un medio en estos momentos que han sido muy difíciles tal vez para la iglesia en general, pero gracias a Dios el Señor nos permite que a través de estos medios, a través de la tecnología, a través de lo que el Señor nos ha permitido tener, que nosotros lo podamos utilizar y podamos bendecir a otras personas y que podamos seguir transmitiendo esa palabra que el Señor nos da a las personas que nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí y poder expresar la palabra del Señor. En esta hora pues yo tengo un tema y el tema que yo tengo le tengo como una iglesia fiel. ¿Quién es una iglesia fiel? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos fieles? Hoy vamos a tratar esto utilizando una parte del libro de Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 del versículo 1 al 12. Espero que ahí en su hogar ustedes puedan tener ahí su Biblia o como yo recuerdo cuando me decían de niños su cuaderno. En escuela dominical había que ir a traer todo para tener las anotaciones. Si usted en este momento puede hacerlo, pues sería de bendición para que todo lo que vayamos enseñando, tal vez también, así como en mi caso yo he aprendido a través de lo que he estado estudiando, pues que pueda ser de bendición para ustedes. Y vamos a leer entonces en Colosenses capítulo 1 del versículo 1 al 12. Yo lo voy a leer en una versión de la traducción del lenguaje actual. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo especial de Dios y han puesto su confianza en Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios nuestro Padre así lo quiso. Deseo que de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Pablo da gracias a Dios. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Esta buena noticia se está anunciando por todo el imperio romano y está dando buenos resultados. Así ocurrió entre ustedes desde el día que supieron que de verdad cuánto los ama Dios. Eso lo aprendieron de labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Pablo pide fortaleza para la iglesia de Colosas. Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios, cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con alegría,
darán gracias a Dios el Padre porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido en su pueblo elegido. Amén. Así vamos a pedirle al Señor y vamos a darle gracias al Señor por esto, por este momento que nos está dando. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta hora. Señor, te pido, Padre bendito, que toda palabra que salga de mis labios, Padre Santo, sea inspirada por ti, Padre bendito. El día de hoy vamos a tocar un tema, Padre Santo, que espero que sea de bendición para cada una de las personas que nos están oyendo, Padre Santo. Te pido por cada uno de los hermanos que están en sus casas, por cada uno de los hermanos que han estado pasando dificultades, Señor, que ellos puedan recuperarse, Padre bendito. Pero en esta hora te pido, Padre bendito, porque ellos puedan ser, Padre Santo, esa iglesia fiel, que ellos puedan comprender en esta hora, Señor, cómo poder ser esos discípulos fieles hacia ti, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta hora yo les voy a hablar un poco acerca de esto que acabamos de leer. Yo sé que a veces hay algunos libros que tal vez no los leemos porque se escuchan menos extraños o porque tal vez son muy pequeños y tal vez no le ponemos mucha importancia. Pero en esta hora, pues uno de los libros que yo sé que a veces no muy lo tocamos es Colosenses. Y les voy a explicar un poco el contexto para que ustedes sepan bien qué era, de dónde eran los colosenses, que era un pueblo, como una ciudad. Bueno, para darles como que el contexto acerca de Colosas, se llamaba el lugar. Este libro de Colosenses fue escrito por Pablo para este lugar, para las personas cristianas de este lugar, para las personas de Colosas. Pues normalmente se cree que Pablo lo escribió desde la cárcel, estando con Timoteo, así como lo pueden ver en los primeros versículos, que dice que estando con Timoteo le escriben al pueblo. ¿Y dónde era Colosas? Pues Colosas era un lugar que era parte de la Asia Menor, que en la actualidad es Turquía, la Turquía que nosotros conocemos. Antiguamente esta era una ciudad muy comercial. En esto a mí me pareció algo curioso porque dice que esta ciudad, antes de que pasara todo esto de la carta y todo lo del cristianismo en ese lugar, dice que esta ciudad era una ciudad muy comercial, pero porque esta ciudad se encontraba en un tramo como que era una ciudad que estaba en un tramo de una carretera que era muy transitada, que era desde Éfeso hasta Éufrates. Y en este caso, pues ellos tenían que pasar a través de Colosas, y entonces esta ciudad dice que era muy movida y que bastante gente pasaba por ahí, era muy conocida. Pero sin embargo, con el tiempo, pues aparecieron otras rutas, y cuando iban apareciendo nuevas rutas, llegaron al punto donde esta ciudad, todo lo comercial que tenían, desapareció. Y me parecía algo interesante porque yo me recordaba de una película que es en los que se cuentan los niños, que se da para los niños. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto la película de Cars, pero en esta película habla acerca de una ciudad que antes era una ciudad muy comercial, pero en ese momento era una ciudad, ya cuando pasa lo de esta película, pasa que la ciudad ya no era nada comercial porque la gente no pasaba por este lugar. Pero aún así, esta ciudad, Pablo, cuando él se convierte y empieza a predicar y empieza a realizar sus viajes, se dice que en el tercer viaje de Pablo esta iglesia fue creada. Ahora, algo de lo que podemos ver en este caso es de que esta iglesia de Colosas no fue escrita por Pablo. No fue creada por Pablo la iglesia. Dice que la iglesia normalmente se cree que la iglesia la escribió, la levantó este hombre que le llevó las noticias, que se llamaba Epafras. En esto nosotros nos podemos dar cuenta cómo era Colosas. Sin embargo, dice que en el tiempo, ya llegando al tiempo de la iglesia, que fue normalmente que la iglesia de Colosas se creó en ese tiempo del tercer viaje, que fue más o menos entre el año 53 y 56 después de Cristo, que fue más o menos en 3 años, en esos 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, que estuvo predicando en este lugar. Entonces,
Pablo estando en ese lugar, uno de las personas que lo escuchaba decide ir y predicar el evangelio hacia otros lugares y llega a levantar una iglesia que es ahí en Colosas, que es Epafras. Y se cree, no se sabe a ciencia cierta si realmente Pablo conocía a la iglesia de Colosas, porque normalmente si nosotros lo leemos en una versión diferente que dice que es en Reina Valera, normalmente nosotros podemos ver cómo Pablo se manifiesta hacia esta iglesia y le dice, me han contado o me dicen. Y entonces ahí aparentemente por los estudios que se han hecho se cree que realmente Pablo no conocía ni siquiera esta iglesia. Sin embargo, no se sabe bien, porque también en el libro de Efesios también pasa lo mismo. Sin embargo, nosotros sabemos que en Efesios ahí sí Pablo estuvo en ese lugar, estuvo en Éfeso, él conocía esta iglesia. Entonces, pero por estudios que se han hecho se cree que él no conocía ni siquiera la iglesia. Y bueno, durante este tiempo se cree que el libro fue escrito entre el año 59 y 61 después de Cristo, que fue la carta que escribió Pablo hacia este lugar, y que en ese tiempo tenía dos grandes ciudades a la par Colosas. Una de las ciudades se llamaba Laodicea y la otra Hierápolis, que Laodicea era una ciudad que tenía un dominio político, o sea que en el área política era una ciudad muy buena. Pero Hierápolis era una ciudad que estaba creciendo en popularidad, y Colosas era una ciudad que estaba en medio de las dos, pero que realmente ya no estaba como en sus tiempos donde tenía mucho comercio. Bueno, normalmente se cree que fue escrita entre el año 59 y 61, no se sabe exactamente en qué fecha fue, pero se toma entre esos datos. Y una de las cosas que sí se sabe es de que en el año 60 hubo un terremoto en este lugar. En este lugar de estas tres ciudades, porque dice que las tres ciudades eran unas ciudades sísmicas donde había bastantes temblores, pero en el año 60 hubo un terremoto. Bueno, después se menciona otra vez de la iglesia de Laodicea, se menciona también Hierápolis, las ciudades de Laodicea y la de Hierápolis, pero la iglesia de Colosas ya no se menciona ya más adelante. Bueno, cuando Pablo escribe esta carta, él está en la cárcel y como nosotros podemos ver en los primeros versículos, dice que Epafras llega y le cuenta a Pablo cómo las cosas están ocurriendo en este lugar, y la carta la manda a través de dos miembros de la iglesia de Colosas, que fueron Tíquico, espero yo mencionar bien el nombre, Tíquico y Onésimo, que fueron dos miembros de esa iglesia. Sí, así como nosotros somos miembros ahora aquí en Iglesia Maranata o en otros países, si están tal vez escuchándonos en Perú, de qué iglesia son miembros, si nos están escuchando en Guatemala, en Ecuador, en el lugar que nos estén escuchando, de qué iglesia son miembros. De esa manera, así como ustedes podían ser miembros, así en este caso era Tíquico y Onésimo. Ellos eran miembros de Colosas, y ellos son los encargados de llevar esta carta que Pablo había escrito en la cárcel. Y aparte de que llevaron la carta de Colosas, también llevaron la carta de Efesios, y también llevaron la carta de Filemón, porque Éfeso, que era la ciudad, quedaba en el camino hacia Colosas. Me da algo de risa en esta parte, porque estudiando ahí decía que quedaba el libro que estaba leyendo decía que quedaba tan solo 200 kilómetros. Y yo me ponía a pensar, bueno, en la actualidad tan solo 200 kilómetros es algo relativamente, no es tan lejos. 200 kilómetros pueden ser 2-3 horas en auto. En un avión puede ser, media hora. Pero en ese tiempo, ¿cuál era el transporte? Y cómo era que ellos tenían que ir a dejar las cosas. Pero en este caso, Tíquico y Onésimo, que eran fieles servidores de esta iglesia, ellos dicen que ellos fueron los que fueron a entregar estas cartas. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, normalmente en
en Filemón capítulo 2 podemos encontrar un poco acerca de estos personajes, y en Colosenses capítulo 4 versículo 9 y en Colosenses capítulo 4 versículo 17. Ahí pueden ustedes buscarlos para poder verificar que sí eran parte de esta iglesia. Pero como el tema, este es el contexto de qué era la iglesia entonces. Entonces la iglesia era una iglesia de una ciudad que estaba viniendo en decadencia, que estaba alrededor de 2 grandes ciudades, que había pasado un terremoto, que Pablo no conocía, que él estaba escribiendo por lo que la persona que había levantado la iglesia en ese lugar le había venido a contar a Pablo. Y entonces Pablo decide empezar a escribirle a esta iglesia porque en esta iglesia que se encontraba en Colosas, estaban ocurriendo algunos problemas acerca de la doctrina que se estaba dando. Y bueno, nosotros podemos ver en el versículo 7 y 8 del capítulo 1, vamos a leerlo. Dice en el versículo 7 y 8: eso lo aprendieron de labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Epafras era la persona que había levantado esta iglesia en este lugar, como ya les había comentado, y él era el que le llegó a contar a Pablo cómo estaba viviendo esta iglesia en su momento espiritual, cómo estaban pasando. Entonces Pablo, conociendo esto, pues escucha a Epafras, y ustedes pueden darse cuenta en otros versículos, en otros capítulos adelante, cómo se refieren a esta iglesia. Y uno de los problemas que podemos encontrar aquí en este caso había sido de la mezcla de las creencias que estaban ocurriendo en este lugar. Las personas, dice que empezaron a levantarse personas con doctrinas diferentes, con doctrinas de que yo me imagino en ese momento, pues para mí esto es bueno, y como el cristianismo está creciendo, entonces metámoslo al cristianismo. Para mí esta otra parte es buena, y como el cristianismo está creciendo, metámoslo al cristianismo. Y empezaron a hacer mezclas de doctrinas, y ellos seguían diciendo de que las doctrinas, o lo que ellos estaban agregando a esas doctrinas, eran cosas donde ellos seguían diciendo que pero Dios era todo para ellos, pero estaban agregando cosas que no eran correctas. Algunas de las mezclas eran acerca de religiones de la religión griega, judía y oriental. Vamos a ver algunos de los problemas que estaban ocurriendo, y lo vamos a leer en el capítulo 2 y versículo 8 de Colosenses. Y vamos a leerlo aquí. En el capítulo 2 versículo 8 dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Bueno, uno de los primeros problemas que la iglesia tenía era que había empezado a escuchar a personas que eran de un conocimiento muy alto, que eran muy sabias estas personas, y que a través de la sabiduría que ellos estaban dando, pues estaban ganándose a la gente, digámoslo de esa forma, y estaban haciéndoles creer que lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban diciendo, era lo correcto. Pues Pablo en este versículo les dice: tengan cuidado porque, dice, tengan cuidado y no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿En qué se parece con el contexto que hemos estado llevando? Gracias a Dios, el Señor nos ha permitido en este tiempo de pandemia que muchas iglesias se levanten, que muchas personas que han querido dar el mensaje de Cristo, que puedan salir a las redes sociales, y algo que tal vez antes no se hacía, y han estado saliendo. Pero lamentablemente en todo el mundo, podemos decir, hay personas que tal vez no lo hacen con el fin de dañar, que tal vez no tienen el conocimiento total, pero hay personas
que tal vez sí saben que lo que están diciendo es algo incorrecto con respecto a lo que dice la Biblia. Y uno de los mensajes que tenía Pablo era que para él era Cristo el centro de todo y no había nadie más que Cristo. Y en este tiempo, pues, la gente entonces empezó como que a adorar a estas personas, como que empezó a tenerles mucha admiración a estas personas. Y yo me imagino que en ese tiempo empezaron a decir, no, pero es que si esta persona o este sabio está diciendo eso, yo a él le voy a creer. Y ya le estaban creyendo más a estas personas, más que a la palabra realmente de Dios. Y eso nos pasa actualmente. A veces nosotros por creer mucho en personas que sabemos que tal vez tienen sabiduría, pero nosotros nos hemos dado cuenta tal vez en algunos casos de que las personas no están dando un mensaje realmente de la palabra de Dios, pero como se escucha bonito, pues voy a creer en él. Y el problema como iglesia a veces puede llegar a ser que nosotros empecemos a creer más en esa persona, más en lo que dice esa persona, que en lo que realmente dice la Biblia. Y bueno, y este era un problema que estaba pasando en la iglesia de Colosas, que fue en el año, pongámosle en el año 60 después de Cristo. ¿Cuántos años después estamos pasando también el mismo problema? Y bueno, en el versículo 18 y 19 de este mismo capítulo, dice, del capítulo 2, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y a quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Se dice que en este tiempo había gente que había empezado a adorar a los ángeles en lugar de adorar a Jesucristo. Ellos empezaron a creer en ángeles que ellos empezaron a crear también y empezaron a adorar y creían que el intermediario entre Dios y el hombre también podían ser los ángeles. Sin embargo, el Señor nos había dejado bien claro que el intermediario, ¿quién iba a ser? ¿Sí? El intermediario iba a ser solamente su Hijo, el Espíritu Santo, íbamos a tener era el único intermediario entre Dios y nosotros. Vamos a leer el versículo 16. Vamos a regresar un poquito. Y en el versículo 16 dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebren ciertas fiestas ni respeten los días de la luna nueva o de descanso. Y en el versículo 20 al 22 dice, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos en los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen no toquen eso, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Este es un tema muy largo y de verdad es algo en esta hora no nos vamos a tardar mucho, pero en estos versículos nosotros nos podemos dar cuenta ese era otro de los problemas que tenía la iglesia de Colosas. Había problemas con que estaban honrando a personas que eran sabias, que tenían conocimientos santos. Empezaron a creer en ángeles, que eran los ángeles los intermediarios entre Dios y el hombre. Y empezaron algunas personas también a volverse, ahora en la actualidad nosotros lo podemos decir de una manera religiosa, muy cuadrada, si nosotros lo queremos ver así, donde todo era, no haga esto, no coma esto, no haga esto, no siga aquello. Pero en una ocasión, en una prédica que habíamos hablado cuando estábamos reunidos en el templo, yo hablaba acerca de eso. A veces las reglas no son tanto las reglas que como que Dios nos puso una regla de no haga esto, no haga lo otro, no haga esto, sino que nosotros lo hacemos por amor a Dios. Nosotros lo hacemos por amor a Cristo, nosotros lo hacemos por reverencia a Dios, porque sabemos que Él es el único Rey de Reyes y el único Señor de Señores. Él es Cristo. Y Pablo tenía bien claro en esto de que Él era todo. Que no, y lo dice aquí, en el versículo 16, dice,
No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o por cómo celebran ciertas fiestas ni respetan los días de la luna nueva o de descanso. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus. Después dice, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes dicen no toquen eso, no coman eso, no prueben aquello? ¿Sí? Porque lamentablemente estaban surgiendo, como decíamos al inicio, doctrinas que no eran verdaderas. Y a veces cuando empezamos a escuchar, y tal vez en este caso tal vez críticas, o tal vez decir no, que esto no es bueno, que esto no es bueno, a veces no nos enfocamos, empezamos a enfocarnos en la persona más que en lo que realmente dice la palabra de Dios. Y Pablo estaba muy consciente de eso, porque sabía que estaban pasando dos cosas muy diferentes. Que había personas que estaban muy del lado de ser muy cuadrados, y había personas que estaban agarrando la religiosidad como una parte ya muy liberal. Y entonces Pablo mira todo esto, y si ustedes se dan cuenta, eran problemas que estaba teniendo la iglesia en ese entonces, en los años 60 después de Cristo. ¿Y en qué se parece con nosotros? ¿Tiene algo que ver con nuestra actualidad? En la actualidad hemos pasado en los últimos tiempos problemas un poco acerca con las doctrinas que se están dando. En una ocasión yo hablaba con mi papá y él me decía que estas doctrinas normalmente a veces nosotros queremos que la palabra de Dios se cumpla a través de dogmas. ¿Y qué es un dogma? Son como que reglas que nosotros ponemos como que para querer ayudar a Dios. Sin embargo, Dios no es que necesite de nuestra ayuda. Dios nos utiliza por la voluntad y la misericordia de Dios, nos puede utilizar. Pero Dios no es que necesite que Tomás esté en ese lugar. Puede venir otra persona y me puede sustituir de cualquier manera. Pero el Señor tiene una gran misericordia hacia nosotros y nos da el privilegio de poder compartir su palabra. Y en este caso, había gente que empezó como que a alejarse de realmente de lo que la palabra decía y empezaron a crear nuevas reglas, nuevos dogmas, para que la iglesia supuestamente empezara a caminar bien delante de Dios. Sin embargo, era algo que no era lo correcto. Y en la actualidad también nos ha pasado muchas veces esto, porque a veces nos vamos muy del lado de querer, digámoslo así, criticar todo o enjuiciar todo o empezar a juzgar todo. Y del otro lado también nos queremos empezar a liberar de todo y queremos ser muy liberales en todo. Y el Señor realmente, Él nos pide un equilibrio a nosotros como iglesia, como buenos discípulos, como iglesia fiel. El Señor nos pide un equilibrio para nosotros. Algo donde no podemos estar muy de este lado ni muy de este lado, sino que tenemos que estar en el centro, porque en el centro está Dios, está Cristo, están las enseñanzas que nos dejó su Hijo. Y me pareció muy interesante una frase que encontré por ahí que decía: la autoridad y el poder de Cristo debe reflejarse en la vida social y la vida cotidiana de los cristianos. A veces pensamos que nosotros tenemos que ser como cristianos enojados, que tenemos que ser que no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, y lamentablemente queremos llegar a ser, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos y buscar la santidad, pero a veces pareciera como que nosotros mismos tenemos una mentalidad de ya tal vez ser como ángeles o no sé, y queremos dejar todo cuadrado y nada podemos hacer. Y no, el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice que en todas las cosas nosotros tenemos que tenerlo a Él en primer lugar. Y cuando nosotros tenemos a Cristo como en primer lugar, nosotros llegamos a aprender, y de verdad que es algo de lo que yo he ido aprendiendo año con año, y llegamos a aprender que si Dios está en primer lugar, todas las cosas se vienen por añadidura. Todas las cosas que yo hago terminan siendo de la mejor manera. Pero cuando yo a Cristo lo dejo de un lado, las cosas salen mal. Y entonces este era uno de los problemas que tenía la iglesia. Tenía la iglesia en este tiempo, y que actualmente podemos tal vez también encontrar este problema. Entonces yo decía en una ocasión, bueno, no decía, sino que en mis pensamientos yo decía: un día yo quisiera hablar, porque a veces hablar acerca de juzgar o no juzgar, de que ama a tu prójimo, no, pero hay que juzgar, o que tanto versículo que a veces nos contradecimos
y que decimos, pero al final no es que se contradizcan, sino que al final es porque todo va a un centro que es Cristo, a una enseñanza que es Cristo, a lo que Dios realmente quiere de nosotros como discípulos, como una iglesia fiel, como una iglesia que realmente busque al Señor. ¿Cuáles son las marcas de los verdaderos cristianos? Pues Pablo en el capítulo 1, él hace una oración donde dice, Pablo da gracias a Dios, en el versículo 3 al 8. Y dice, del versículo 3 al 8 dice, siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Escuchemos bien este versículo, dice, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo. Marcas de verdaderos cristianos. Confiar en Cristo. Confiar realmente en Cristo. Y tener fe en Cristo, tener esa confianza en el Señor, saber de que Él es primero en todo y que todo lo demás va a suceder. Pero también dice que hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. O sea que los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores, los cristianos fieles y con la iglesia fiel, son las personas que realmente aman a su hermano. Hay un versículo que tal vez es un poco difícil de comprender, y en mi forma yo lo comprendo de esta manera, donde podemos juzgar pero con un justo juicio. Yo siempre he dicho que si en un momento vamos a juzgar, va a ser para poder levantar a la persona, para poder reanimar y para poder detenerla, y no va a ser para poder hundirla, para poder llegarle a tachar los errores, sino que realmente va a ser para que nosotros podamos ayudar a la persona a salir de ese lugar de donde tal vez está metido. Y bueno, después dice en el versículo 5, dice, ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben lo bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Un verdadero cristiano tiene esperanza en el cielo. ¿Cuántos tienen esperanza en el cielo? ¿Sí? Yo sé que ustedes tienen esperanza en el cielo, y vamos y cada uno de nosotros tenemos esa esperanza de la vida eterna, de estar un día allá con el Señor, de estar un día en ese lugar y poder darle las gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado. Yo no sé si recuerdo mal, pero creo que el pastor Luis hablaba en un día de estos, hablaba acerca de que cómo llegar a estar ahí en el cielo y llegar a ver a los niños jugando con las serpientes, o llegar a ver a un niño jugando con los leones. Yo no sé cuántos tienen esa esperanza, y yo sí tengo una esperanza de estar ahí en el cielo y poder gozar de esa vida eterna. Después dice en el versículo 6, esta buena noticia se está anunciando por todo el Imperio Romano y está dando buenos resultados. El Evangelio da buenos frutos. Estamos dando frutos, realmente estamos creciendo, estamos dando, tal vez no en cantidad de personas, sino que estamos dando frutos tal vez para las personas que nos están viendo, que tal vez están viendo algo diferente en nosotros. Y en el versículo 8 dice, Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. El amor en el Espíritu es algo indispensable como cristianos, donde nosotros terminamos amando a todas las personas. A veces yo no sé si es una frase mal dicha o no, pero amar a nuestros enemigos. Al final, pues yo sé que tal vez hay una frase que se dice y que a mí no me gusta escucharla, y en esta ocasión yo lo voy a decir, donde se dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Sin embargo, el Señor nos dice que a través del Espíritu nosotros llegamos a amar a todas las personas tal y como son. Nosotros llegamos a lograr que esas personas que tal vez tienen un diferente pensamiento con nosotros, llegan a sentir, llegan a combinar, llegan a hacer una unión de pensamientos con nosotros gracias al Espíritu Santo, al amor que el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. Y como verdaderos discípulos, como una iglesia fiel, nosotros podemos empezar a crecer como discípulos.
Entonces vamos a leer en el versículo 9, dice, es otra oración que hace Pablo y dice, Pablo pide fortaleza para la iglesia de Colosas. Desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Como verdaderos cristianos podemos decir que debemos de crecer en conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. El día, me parece que hace 2 días, yo estaba hablando con el hermano Juan Carlos, un día que salimos por ahí a caminar, y hablando con él estábamos qué era correcto, si realmente era correcto estudiar teología, no era correcto estudiar algunos cursos que daban por ahí que también eran para poder seguir aprendiendo, pero era más conforme a la actualidad, lo que estábamos pasando. Y yo le decía que una de las cosas que yo he aprendido tal vez del lado de mi papá ha sido el poder buscar como que el aprender lo más que nosotros podamos. En mi caso yo le digo al hermano Juan Carlos, yo prefiero estudiar teología que tal vez cursos que se dan por la actualidad, que no es que yo diga que están malos los cursos, sino que sin embargo esos cursos pues se han ido dando y son personas que los están dando para complementar lo que tal vez mis deseos de, ¿qué le puedo decir? Mis pensamientos desean en ese momento. Sin embargo, si nosotros estudiamos el área de la teología, y yo no he estudiado mucho teología, yo he estudiado 1 año, estuve estudiando teología, pero con 1 año yo pude abrir más mi mente y poder ver que realmente en la palabra del Señor está todo. Que si aprendemos a estudiarlo, aprendemos a buscar de Él, encontramos todo. Y que podemos tener ayudas, material, algunos cursos, y sí, son muy correctos, pero si nosotros aprendemos de una forma de querer buscar más al Señor, empezamos a crecer en conocimiento, empezamos a crecer en sabiduría, entonces nuestra inteligencia de la parte espiritual también todo empieza a crecer. Entonces, como verdaderos discípulos debemos de crecer en esta área. También debemos de vivir como Dios quiere, porque así lo dice en el versículo 10. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Aprenderemos a vivir como realmente Dios quiere. Yo sé que en algunas ocasiones hemos dicho de que nunca llegaremos a conocer a Dios, porque Él es infinito, y tal vez nunca lo llegaremos a conocer, pero bien podremos seguir conociéndolo cada día más. Y podemos llegar a un punto tal vez hasta el máximo de nuestra vida y nos va a servir para poder comportarnos de la mejor manera, por cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. También pues empezaremos, si nosotros empezamos a crecer en conocimiento de Dios, empezaremos a realizar buenas obras y empezaremos poco a poco a conocer a Dios. En el versículo 11 podemos ver, dice: por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Empezaremos a crecer fortalecidos con el poder de Dios. Empezaremos a crecer fortaleciéndonos con el Señor. Yo sé que a veces cuando tal vez las personas van creciendo, tal vez digámoslo así, dentro de la iglesia, a veces pues quiera que no se va escuchando más acerca de la persona, y quiera que no pues surgen críticas, surgen palabras contra la persona, pero cuando nosotros estamos bien cimentados con el Señor, nosotros también empezamos a crecer fortalecidos con Dios. Empezamos a crecer de una manera espiritual, de verdad que no tienen ni idea, no tengo una forma realmente de explicar, pero sí empezamos a crecer con fuerzas en el Señor. Y en el último versículo dice: así, con gran alegría darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Bueno, lograremos, creo que, me salté una parte y dice:
en el versículo 11, y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Bueno, de lo que les hablaba de las fuerzas, de que cuando tengamos dificultades, cuando tengamos pruebas, nosotros tendremos paciencia, porque el Señor nos dará esas fuerzas para poder continuar. Y en el versículo, ya en el último, dice, así con gran alegría darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Empezamos a crecer en gozo y gratitud. Empezamos ya a dejar de pelear, a dejar de enojarnos, a dejar de estar diciendo tal vez reclamando, diciendo tantas cosas, y empezamos a crecer en gozo y gratitud. Y todo lo que miramos lo empezamos a ver con gozo. Todo lo que tenemos lo empezamos a ver con gratitud. Y como buenos discípulos empezamos a buscar más del Señor y empezamos a darle gracias por todo al Señor. Amén. Y bueno, los verdaderos discípulos, dice, tienen un crecimiento constante. Nosotros cambiamos en el tiempo y eso es bueno para nosotros. En una ocasión yo me ponía a pensar y yo escuché por ahí a un predicador que decía que en el tiempo nosotros realmente cambiamos y qué bueno que cambiamos, decía él, porque muchas veces tal vez nos critican por lo que hicimos en nuestro pasado, y a veces dentro de la iglesia o dentro del tema cristiano a veces se critica más nuestro pasado. Sin embargo, dentro de la iglesia nosotros también como cristianos vamos cambiando. ¿Qué pasará si nosotros no cambiáramos? Todos los errores que hemos cometido, todo lo que hemos tal vez dicho que tal vez no era una forma correcta porque no conocía realmente lo que la palabra de Dios tal vez decía, lo vamos cambiando. Y eso es algo bueno dentro de un discípulo, ir renovándose día a día. Porque si nosotros no cambiáramos, entonces nuestros errores siempre continuarían y nunca se acabarían. Y entonces aparecerían más errores y siempre mantendríamos como que amontonada ahí nuestra pila de errores. Sin embargo, como cristianos, nosotros aprendemos que también vamos cambiando. Si yo me pongo a ver ahorita, gracias al Señor, el Señor me permite estar en este lugar por segunda vez aquí en Bélgica, pero hace 6 años yo sé que yo estuve aquí y tal vez cometí algunos errores, tal vez cometí algo que como joven yo creía que estaba de forma correcta. Sin embargo, pues el Señor me ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí y tal vez ya no estoy haciendo lo mismo. Estoy buscando un cambio en mi vida para hacer mejor las cosas. Y la misma manera es para cada uno de ustedes, la misma manera es para cada uno de los que son verdaderos discípulos. Nosotros vamos cambiando día a día. Yo sé que si de aquí, esperando en Dios que todavía no haya venido Él y que todavía no me haya llevado tampoco, de aquí al 2050 de repente yo veré este video y yo diré, bueno, tal vez cometí un error en esa prédica, o tal vez cometí algo que no tenía que haber, que confundí tal vez por ser joven, pero porque cada año yo tengo que ir cambiando, cada día yo tengo que ir cambiando como un verdadero discípulo. Tengo que hacer ese cambio en mi vida, porque mientras nosotros vayamos cambiando, vamos buscando más del Señor y vamos conociendo más a Dios, como lo decíamos ahí. Desarrollar un conocimiento a vida diaria como el señorío de Cristo no es por lo que se sabe ni por lo que profesaron. Es una de las frases que yo había encontrado que decía el verdadero cristiano no se va a dar a conocer tanto por lo que sabe o por lo que realmente él ha profesado. Puede que sea una persona que tenga mucho conocimiento, puede ser que sea una persona ¿qué les puedo decir? Con una profesión, con 10 profesiones, hablando 5 o 10 lenguas, no sé, o sea, puede ser una persona con bastante conocimiento, pero realmente no va a ser por el conocimiento, por lo que realmente se va a conocer, por lo que realmente Dios le va a conocer a esta persona. Él le va a conocer por el testimonio que cada uno de nosotros damos. Como decía en una frase, vamos a ver si la encuentro por aquí está, dice: la autoridad y el poder de Cristo debe reflejarse en la vida social y la vida cotidiana de los cristianos. Como cristianos,
la autoridad y el poder de Cristo debemos reflejarla entre nuestra vida social y entre nuestra vida cotidiana. Cómo nos llevamos con nuestras personas, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos. ¿Sí? Así es como realmente el Señor mira en nosotros, cómo nuestra vida realmente se está llevando. Pablo, su mensaje era cristocéntrico, cristológico, o sea que era Cristo el centro de todo. Y ya para concluir, como buenos, como cristianos fieles, como discípulos fieles, como una iglesia fiel, nosotros debemos de recordar que Cristo es el centro de nosotros. Y que no es tanto los dogmas que se están dando, las creencias que se están dando, todo lo que está saliendo. Que sí, tal vez alguna persona haya traído una palabra en especial y haya servido para nuestra vida y que haya sido de mucha bendición. Pero al final no somos nosotros como personas, no soy yo. No es el pastor Eduardo, no es el pastor Luis, no es Josué que ha estado predicando también. No son los predicadores grandes que gracias a Dios y verdad, gloria a Dios por ellos porque han estado llevando un mensaje. Sin embargo, la gloria es de Dios. La gloria es del Señor. Cuando realmente miramos que es palabra del Señor. Entonces, como cristianos debemos de buscar crecer. Debemos de buscar crecer espiritualmente. Y en una ocasión a mí me decía, yo creo que también me lo dijo el hermano Juan Carlos de un testimonio de un amigo, pero también yo lo había escuchado en otras ocasiones con algunos maestros que decían, al final, ¿y por qué estoy estudiando teología? ¿Caso me van a pagar por eso? ¿Caso por eso voy a estar? Y decían los maestros de teología, bueno, al final ya hasta en estos años me están pagando porque tal vez estaba dando un curso. Y que gracias a Dios, pues todo obrero es digno, todo obrero es digno de un salario. Y decía, pero ¿y caso por eso me van a pagar? ¿O caso por esto voy a recibir un dinero? Y realmente no es porque vamos a recibir un dinero que vamos a encontrar. El estudiar la palabra de Dios, el buscar del Señor, es porque realmente nosotros queremos seguir conociendo más a Dios. ¿Y para qué queremos conocer a Dios? Para saber cómo comportarnos, para saber cómo hacer las cosas mejor delante de Él. Así que en esta hora, a todos nuestros hermanos, a todos los amigos que nos están viendo, yo les insto que no nos quedemos solamente ahorita con los videos, con las transmisiones que están dando, que si tienen la posibilidad de verlas, si tienen la posibilidad de compartirlas, pues háganlo. Pero realmente la búsqueda del Señor es nuestra, cómo lo estamos buscando, cómo realmente estamos viviendo esta búsqueda del Señor. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, como ha sido de bendición para mí. A mí me quitó muchas cosas también de la mente que tal vez yo tenía antes de empezar a leer esta palabra. Pero yo les digo a cada uno de ustedes, si Cristo es el centro, todo lo demás será de la mejor manera. Así que Dios les bendiga y vamos a orar. Y pues les seguimos recordando, tenemos nuestras transmisiones los días domingos y ahora tendremos una transmisión de algunas reflexiones cortas que estaremos dando en los días viernes. Así que esperamos que se puedan conectar y que puedan estar, si tienen la posibilidad de compartir, compártanlo para llegar a más corazones, a más personas y poder ser de bendición para ellos. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que está ahí en ese lugar, Señor, escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que todos nosotros como humanos, tal vez que tú nos ayudes a dar esas fuerzas, Padre Santo, que nos ayudes a crecer con esas fuerzas, Señor, que nos ayudes a crecer con un conocimiento, Padre bendito, que nosotros podamos ser más entregados a ti, que nosotros podamos ser fieles ante ti, Señor, que podamos buscarte, que podamos anhelarte, Padre bendito, y que podamos, Padre Santo, siempre anhelar tu presencia, anhelar, Padre Santo, cada uno de lo que tú nos has dejado, Padre bendito, para que nosotros podamos disfrutar cada una de las promesas que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que nosotros podamos conocer cada una de estas cosas, Señor.
Te doy gracias, Señor, por la iglesia, porque yo sé, Padre bendito, y yo conozco, Padre Santo, que la iglesia sigue buscándote, Padre bendito. Y en esta hora yo te pido por cada uno de estos hermanos que están conectados, Padre Santo. También te pido, Padre bendito, por cada uno de los hermanos que están enfermos en esta hora, Señor. Nosotros seguimos confiando en tu palabra, seguimos creyendo que tú eres el doctor de doctores, pero seguimos creyendo, Padre bendito, también que es tu voluntad la que se cumple en todo momento, Señor. Y así que creemos y te pedimos que sea tu voluntad la que se haga con cada uno de los hermanos que ha pasado una dificultad con salud, Señor. Y por cada una de las iglesias del mundo, Señor, por cada uno de los pastores en el mundo que hasta la fecha, Padre Santo, tú los has seguido sosteniendo a través de esto que ha estado pasando, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús te agradezco, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pues nos seguimos viendo en una próxima ocasión. Bendiciones.